Gracias. Em, para empezar, para decir rápido que esta presentación es un pedazo nada más de... Ay, no. Ah, ok. Es un pedazo de un capítulo que estoy escribiendo en mi doctorado que trata a grandes rasgos sobre la lectura encarnada, lo bizarro de la adolescencia y la ternura violenta en la novela que voy a discutir. Entonces, todo comienza con Fernanda Montero, una adolescente del colegio bilingüe Delta High School for Girls, cuando se despierta con las manos y los pies atados a una silla. No sabe dónde está, no tiene ni idea cómo llegó y tampoco puede moverse. Pero en las penumbras, a su lado, alcanza a distinguir la figura de Miss Clara Valverde, su profesora de literatura, trapeando el piso. Los que se han leído Mandíbula, la tercera novela de Mónica Ojeda, publicada en el 2018 por la editorial Candaya, reconocerán la escena. Para los que no se la han leído, vale la pena decir que Ojeda abarca un montón en sus 280 páginas. Pero, a grandes rasgos, Mandíbula cuenta las historias de tres mujeres, dos adolescentes y su profesora de literatura, a través de sus miedos, sus relaciones con sus madres, sus círculos sociales y los complejos lazos que las unen. Esas historias enredadas terminan en la escena que acabo de esbozar. Fernanda, secuestrada por Miss Clara. Pero entonces, ¿quién es la tercera mujer y por qué no la he mencionado hasta este momento para definir la escena principal de la novela? Además, ¿por qué a esta tercera mujer casi no se la menciona, por ejemplo, en la contraportada de la novela? Resulta que es el personaje más importante, o más interesante, por lo menos. Annalise Vanichot también es estudiante de Miss Clara. Tal vez aún más relevante, es la mejor amiga, best friend forever, nunca cambies, bebé, de Fernanda, su hermana siamesa, su ñaña gemela. Y cuando deja de serlo, cuando la amistad se quiebra, es ella quien pone en marcha el teatro de ansiedades que desemboca en el secuestro de Fernanda. Así que Annalise es la que mueve la acción en la novela. Pero es importante tener en cuenta que nunca tenemos acceso directamente a su punto de vista narrativo en Mandíbula. La novela está compuesta por... Ah, ya, perdón. La novela está compuesta por 5 tipos de capítulos. Primero, los del punto de vista de Fernanda, en los que tenemos acceso a su versión de los hechos, de lo sucedido con Annalise, y también un poco a la dinámica general de su grupo de amigas que ella y Annalise lideraban. El segundo tipo de capítulos son los del punto de vista de Miss Clara, en los que podemos ver un poco de su relación retorcida con su madre, así como el evento que hace que Miss Clara le tenga miedo a sus estudiantes, un momento en que sus estudiantes del trabajo pasado la retuvieron como rehén en su propia casa. También hay los capítulos que son transcripciones de las sesiones de terapia de Fernanda, en las cuales la voz de su psicoterapeuta está completamente redactada. Hay los que son fragmentos de diálogos, ya sea entre Fernanda y Annalise, entre Miss Clara y Annalise. Y, por últimas, en todo el centro de la novela, hay un capítulo que es una carta de Annalise a Miss Clara, que le escribió en, en vez de escribir un ensayo que le fue asignado. Y en esa carta, Anne discurre sobre lo que ella llama el horror blanco. Podemos ver en esto que Annalise solo la escuchamos entonces por medio de las narraciones de los demás, por pedazos de diálogos y en forma escrita. Teniendo en cuenta esta estructura fragmentada, en la que además los eventos no se presentan de forma cronológica, es que Marta Pascua Canelo argumenta que Mandíbula, abro cita, no sería una novela de miedo, sino sobre el miedo, cierro cita. De hecho, Pascua Canelo llama a Mandíbula un tratado sobre el miedo. Mi propuesta es que el núcleo de este tratado es la carta de Annalise, y más específicamente que el horror blanco que la chica propone es tanto la teoría que atraviesa la novela como la estética en la que se regodea. Mandíbula, según mi lectura, sería simultáneamente tratado de estética sobre el miedo y puesta en escena de la estética que propone. En lo que queda de esta presentación, quiero elaborar un poco sobre esta lectura y sobre lo que yo creo que es la apuesta formal de Ojeda. En Mandíbula, propongo, Ojeda genera una puesta en abismo del encuentro de lectura, con el fin de poner en relieve la experiencia intensa del lenguaje y, simultáneamente, canibalizar la estética. Así, utilizando un lenguaje en extremo estetizado, Ojeda logra plantear lo que Giorgio Agamben describe como una destrucción de la estética, que nos permitiría poner en tela de juicio el sentido mismo de la estética como ciencia de la obra de arte. Pero vamos despacio. En su libro The Man Without Content o El hombre sin contenido,
Agamben argumenta que quizá no haya nada más urgente si realmente queremos abordar el problema del arte en nuestro tiempo que una destrucción de la estética. Pero, ¿por qué tocaría destruir la estética? ¿Y por qué Agamben cree que hay un problema dentro del arte? En su libro, Agamben ahonda en la opinión que parece compartir con Heidegger, de que la obra de arte ya no es a estas alturas la medida esencial de la morada de los hombres en la tierra. De hecho, ha construido un mundo para sí misma. Es decir, que según Agamben, el arte ha perdido su capacidad o tal vez su deseo de referirse al mundo y de hablar de nuestro estado de estar en el mundo. Además, Agamben arremete contra las nociones kantianas del gusto y de la estética, argumentando que nuestra experiencia de la obra de arte parece haber perdido, gracias a ellas, precisamente la cualidad de ser una experiencia. En palabras de Leland de la Durantalle, se pierde la conexión entre el artista y público con una textura vivida común. Así pues, el arte se encuentra, al igual que los artistas e incluso el público, flotando en la languidez de una existencia autorreferencial. Más simplemente dicho, el arte solo habla de sí misma y ha perdido su potencia. Sin embargo, esta visión negativa del arte choca violentamente con la visión que adopta Mandíbula, de forma autorreferencial también, sobre la potencia y particularmente sobre el horror en su obra de arte. En su carta, Annalise describe su iniciación en el mundo de la literatura como una búsqueda que condujo de la mano de Fernanda porque, cito, queríamos asustarnos de verdad, no por amor al arte. Las chicas llegan a esta búsqueda, además, siguiendo la intuición de que, cito, los libros, bueno, algunos, dan mucho miedo. Yendo aún más lejos, Annalise explica que la razón por la que los libros pueden llegar a dar tanto miedo es que, cito, nada de lo que se cuenta en ellos puede ser visto, sino apenas imaginado. Así se podría concluir que el miedo es posible no porque se encuentra literalmente en las páginas de un libro, sino porque el lector debe imaginarse lo que encuentra en esas páginas. El miedo o la posibilidad de que exista está ubicado, según la descripción de Annalise, en ese lugar entre lo intermedio entre lo real y lo imaginario que Emma Wilson llama el encuentro de lectura. No voy a hablarles sobre los cuentos de Poe, sino sobre la experiencia del miedo, dice Annalise. Lo que le sigue a esa verdad a medias es una serie de análisis literarios de varios autores de terror que no se limitan a Poe ni a sus cuentos y pintan una imagen vívida de la forma en que Annalise entiende su vida a través de la literatura. La carta se convierte en una exploración exhaustiva del horror como género literario, así como una bitácora de los encuentros de lectura que lograron conmoverla, dejando claro que hablar de Poe y hablar de la experiencia del miedo para Annalise son una y la misma conversación. El encuentro de lectura, tal y como lo trae a colación Annalise, es un reflejo de la experiencia, pero también es una experiencia en sí mismo. Annalise nos cuenta que leyó a H.P. Lovecraft, a Edgar Allan Poe, a Robert Chambers, a Arthur Machen, a Mary Shelley, a Herman Melville y, cuando estos dejaron de asustarla, creepypastas que encontró en Internet. Todas estas lecturas fueron experiencias de miedo, un testimonio de lo que declara Elizabeth Wright acerca del encuentro de lectura. Los lectores no solo trabajan sobre los textos, sino que los textos trabajan sobre los lectores. Y esto implica una compleja dialéctica de dos cuerpos inscritos en el lenguaje. Ahora, es importante, teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir del encuentro de lectura, recordar que esta teoría de Annalise está plasmada en una carta que además nosotros leemos al mismo tiempo que la lee Miss Clara. Al leerla, Miss Clara descubre, cito, a través de la lengua larga de Annalise, que su pánico era una verdad. Annalise no tiene entonces sino que plantear la idea de que Fernanda se ha infiltrado en la casa de Miss Clara al final de su carta para que la maestra reaccione con violencia. Y entonces el secuestro. Las palabras de Annalise trabajando. Mi mente existe y todo lo que proyecta sobre el mundo también, dice Annalise. Esta declaración es un eco de una descripción que ya hizo Fernanda de su amiga en terapia. Hay momentos en los que Anne parece poseída por las cosas que se inventa. Su imaginación es muscular, está unida a su esqueleto y es, no sé, real. Este eco es suficiente para que nos demos cuenta, como lectores, que los encuentros de lectura se han repetido una y otra vez en la novela. Anne se asustó leyendo con Fernanda.
Anne asustó y asusta constantemente a sus amigas, leyéndoles cuentos de terror de su autoría en el cuarto blanco de un edificio abandonado. Anne asustó a Miss Clara. Sin embargo, los encuentros de lectura no se repiten únicamente hacia afuera en mandíbula desde el núcleo que es la carta. También, nos damos cuenta, se repiten en espiral hacia adentro. Los exploradores de Lovecraft en At the Mountains of Madness viven sus primeros momentos de horror a través de la lectura de telegramas. Arthur Pym, el personaje principal de la novela de Poe que menciona Annalise, se convierte en explorador tras verse profundamente afectado por las historias que le cuenta su mejor amigo. The King in Yellow, de Chambers, es una colección de cuentos en las que todos los personajes que leen una obra de teatro particular, también titulada The King in Yellow, rápidamente pierden la cabeza o mueren. La mitología terrorífica de Machen está construida sobre una base de mitos y cuentos de hadas, y muchos de sus cuentos, incluyendo The White People, que es el que menciona Annalise, hablan de personajes que encuentran el terror leyendo viejas cartas de cuadernos abandonados. Incluso el monstruo de Mary Shelley solo entiende el horror de su propia existencia a través de un proceso irremediablemente atado al aprendizaje de la lectura. Así, se genera en la novela una puesta en abismo del encuentro de lectura. Una y otra vez alguien lee y algo explota. Nosotros nos damos cuenta con una sensación de vértigo mientras leemos. Somos los siguientes en la cadena. Esta sensación de vértigo en la novela, este sentimiento de que ya viene algo que nos va a horrorizar, se representa con el color blanco. A pesar de que Mandíbula es una novela de horror, un género usualmente relacionado con tonos más oscuros, constantemente el color que se repite es el blanco. Annalise le reza al dios blanco. La adolescencia se describe, también por Annalise, como la edad blanca. El cuarto en que Annalise lee sus historias de terror es blanco. Y por encima de todo esto está claro su propuesta del horror blanco. El contraste entre lo mejor y lo peor que el blanco trae a la imaginación es tan grande que me provoca escalofríos, dice Annalise, aludiendo a su manera al hecho que Richard Dyers recalca en su libro White. El blanco es virtualmente impensable. Es en esa cualidad de ser impensable que recae su potencia, su posibilidad de ser cualquier cosa, muerte, belleza, pureza, podredumbre. Y eso es lo que le interesa a Annalise. Para plantear su teoría del horror, Annalise se remite entonces nuevamente a Lovecraft y a su horror que, cito, no puede verse. Por eso genera tanto espanto. Esto, claro, vincula el horror de Lovecraft con lo imaginario del encuentro de lectura, pero Annalise no para ahí, sino que lo complementa con el horror de Poe. Tekeli Lee, declara la chica, es el sonido sin significado que inventó Poe para el horror blanco. Y no es casual que Lovecraft haya terminado usando ese mismo sonido para su única novela. Así, en ese sonido sin significado y en ese sonido que ella reconoce como blanco, de Kelly Lee, Annalise encaja la potencialidad del horror blanco. Cito, su capacidad para implosionar el lenguaje. Además, y acá cito nuevamente a Annalise, esto solo puede funcionar en la literatura, porque allí las palabras son como matrioscas o como una puesta en abismo dentro de nuestra imaginación. Así queda la puesta en abismo explícitamente dicha en la novela y queda, además, cifrada en el blanco la potencialidad del horror y del encuentro de lectura. Contra el miedo a la languidez que Agamben presenta, Ojeda propone en Mandíbula una obra de arte que precisamente porque constantemente se refiere al arte, a nuestro encuentro con el arte, logra crear una experiencia de lectura que nos estremece. La destrucción de la estética que Agamben declara tan necesaria sucede en Mandíbula a través de la estética, específicamente a través de la estética del horror blanco, que pone la experiencia de lectura frente a un abismo e implosiona el lenguaje. Esta implosión, es importante tener en cuenta, es física, encarnada, está en nuestras reacciones, en nuestro corazón que palpita, en nuestras manos que tiemblan, en Annalise, en Miss Clara y en todos los cuerpos que reaccionan constantemente a lo que leen. En este proceso destructivo que le devuelve a la estética su potencialidad, que la vuelve rara, que nos recuerda que somos cuerpos y que nuestros cuerpos están reaccionando en todos los momentos al arte al que nos enfrentamos, Ojeda además nos deslumbra y nos repite una y otra vez que las palabras abren puertas inhóspitas e invisibles en nuestras cabezas y cuando estas puertas se abren ya no hay vuelta atrás. Muchas gracias.